Buenas noches. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase. ¿Se escucha alguna duda? Se escucha, doctor. Gracias, gracias. Entonces ya falta un minuto. Vamos a ir comenzando. Bueno, en realidad ya se han hecho bastantes clases. Hemos avanzado bastante respecto al sílabus. Nos tocaría prácticamente, nos faltan 3 clases para cumplir con el sílabus. Vamos a completar con el sílabus y ahí vamos a hacer algunas otras clases adicionales hasta que termine el curso, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a revisar a la que se respecta a la clase 22, ¿no? Que habla del título, resumen y palabras claves, ¿no? En realidad, en un artículo original, para poder, lo que se busca es el formato bastante conocido como INRID y corresponde a introducción, métodos, resultados y discusión. Previamente en este formato tan universal podemos modificar al título, los autores, la institución, resumen y palabras claves, ¿no? Que es lo que más o menos vamos a tratar de revisar hoy día, que es la primera parte, ¿no? Que es la primera parte, ¿no? Entonces, el título en realidad, ¿por qué un buen título es esencial? Cuando escuchamos la palabra título del artículo, enseguida se nos viene a la mente el enunciado del estudio, ¿no? O sea, el título prácticamente es lo que da la cara del estudio, ¿no? No son sinónimos y las exigencias hace que se le hace un título no son las mismas que le hacemos a un enunciado, ¿no? Por lo tanto, es mucho más exigente el título, ¿no? El título debe describir adecuadamente el contenido del artículo con el menor o mayor número de forma que resulta comprensible y localizable, ¿no? En realidad es el primer impacto para leer el estudio. Tiene que ser ni muy corto ni demasiado largo. Debe tener mucho cuidado con la sintaxis. Debe evitar abreviaturas, nombres comerciales, jerga, terminología extraña. Evitar el uso de subtítulos. Debe estar relacionado a la conclusión del estudio y refleja la relación de variables. Según un estudio puede indicar temporalidad y lugar, ¿no? Debe ser no muy corto, por ejemplo en este caso sexualidad en gestantes, no, es bastante corto. En el título, por lo tanto, en el título se debe incluir toda la información de tal manera que el título permita que la recuperación electrónica sea sensible y específica. Generalmente la recuperación electrónica va a ser a través del título, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Tampoco debe ser demasiado largo, tal como está ahí publicado, ¿no? Donde vemos el rol de las pruebas neuropsicológicas en la valoración del pronóstico, neurofuncionalidad del paciente con traumatismo encefalocraniano severo. Miren, también el segundo, tratamiento de la enfermedad de Graves, primeros casos en la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú, ¿no? Son bastante largos, no debe ser demasiado largo tampoco, ¿no? Hay que tener cuidado con la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, experiencia de la cirugía laparoscópica infantil en el Instituto Especializado del Niño. Prácticamente hay que tener bastante cuidado, ¿no? Se está repitiendo muchas palabras en este caso, ¿no? Entonces tiene que tener la sintaxis muy adecuada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver este segundo título, que dice eficacia analgésica comparada con la de la bupivacaína por vía epidural con morfina vía endovenosa en el postoperatorio de cirugía de colon. Servicio de anestesiología, Hospital de Girón, España, enero 2000 a diciembre de 2005, ¿no? En realidad, eficacia analgésica comparada de la bupivacaína con morfina, ¿no? En postoperatorio de cirugía de colon, ¿no? También es más corto, ¿no? Y tiene mayor sentido, ¿no? Eficacia analgésica vía epidural comparada con morfina endovenosa en el postoperatorio de cirugía de colon, ¿no? Mira, sería bastante claro, ¿no? El título, ¿no? Entonces, así es como hay que tener cuidado con la sintaxis, ¿no? Evitar las abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el título dice cero prevalencia de los marcadores donantes de sangre, HN Case, Salud Arequipa, ¿no? ¿Qué significa HN Case? ¿No? Ojo, ¿no?
¿Qué significa de salud? ¿No? Ojo, las abreviaturas, hay que tener mucho cuidado de colocarlas en el título, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar las abreviaturas, ¿no? Nosotros sabemos que salud es seguro social, pero algunas personas no pueden conocer, ¿no? ¿No? ¿Qué significa salud? ¿No? Entonces, así lo que tiene que tratarse es, sobre todo en el título, evitar las abreviaturas, ¿no? No debe ir en las abreviaturas, complican la lectura, ¿no? Otro ejemplo, miren, tratamiento quirúrgico complementario en el tratamiento médico de la rinitis alérgica en el servicio de ORL del Hospital Yanaguara es Salud Arequipa, ¿no? ORL, ¿qué significa? ¿No? En realidad sabemos que es otorrinolaringología, pero no siempre es así, ¿no? Es una abreviatura bastante de manera conocida, por lo tanto no debe haber este tipo de abreviaturas básicamente en los títulos, ¿no? No se está permitido, ¿no? Pueden inclusive llegar a otras conclusiones inadecuadas, ¿no? Hay que evitar el uso de subtítulos, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un título, Innovación en el tratamiento quirúrgico de las fracturas en el HR Honorio Delgado, Clínica Santa María y Clínica San Miguel, ¿no? Miren, ahí está la abreviatura, pero además tiene un subtítulo que dice osteosíntesis biológica con placa puente y técnica MIPO, ¿no? Ojo, hay que evitar, ¿qué significa HDR primero? No sabemos. Hospital referencial, puede ser hospital regional o puede ser hazard radio, ¿no? Inclusive no sabemos, ¿no? ¿A qué se refiere con HR, no? Y el subtítulo es osteosíntesis biológica con placa puente y técnica MIPO, ¿no? No es muy adecuado. Hay también MIPO, es otra abreviatura, ¿no? Entonces, tiene que evitarse, además de las abreviaturas, tiene que evitarse también los subtítulos, ¿no? Dentro del título, ¿no? Los autores. En realidad no hay normas o reglas convenidas para el orden de los autores. A veces el orden alfabético, orden según el autor principal, orden según acuerdo entre los autores, ¿no? Entonces el orden va así, ¿no? Va un poco así, ¿no? El orden en ese orden, ¿no? Pues convenir, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en una acta médica peruana, el autor principal en su defecto, el autor senior debe ser médico, ¿no? El orden en el que aparecen los autores debe ser una decisión conjunta de todos, ¿no? De todos los autores. Sin embargo, para los fines de la revista Acta Médica Peruana, el primer autor debe figurar en el debajo del título, ¿no? Y es considerado automáticamente como el investigador principal, mientras que el último autor en figurar en el listado por debajo es considerado automáticamente el investigador senior o supervisor, ¿no? Esto es lo que más o menos en esta revista se le considera, ¿no? Generalmente el primer autor o autor principal va primero, ¿no? Va primero y eso es lo que se suele hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Revista Peruana de Medicina Experimental en Salud Pública, tabla, códigos de participación, va de estas características, concepción y diseño del trabajo, puede participar en recolección y obtención de resultados, puede participar en análisis e interpretación de datos, puede participar en la redacción del manuscrito, puede participar en la revisión crítica del manuscrito y puede participar en la aprobación de su versión final, ¿no? Puede participar en el aporte de pacientes o material de estudio, puede participar en la obtención de financiamiento, puede participar en la asesoría estadística y puede participar en la asesoría técnica administrativa u otras contribuciones, ¿no? Este es el código de participación con lo que se va a considerar como autor, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esto, en los cuales se va a considerar como autor de la manera que van a participar en un estudio de investigación, ¿no? Todas estas categorías, ¿no? Prácticamente son varias categorías, son 11 categorías y cada uno puede participar como autor del trabajo que se está publicando, ¿no? El requisito de uniformidad a revistas biomédicas para una publicación médica actualizada 2010, pauta de publicación, hay patrocinio, quién patrocina, la autoría y la responsabilidad, ¿no? Esto está publicado en el Comité Internacional de Editores, revistas médicas, ¿no? Y mencionan ellos que el reconocimiento de la autoría debería basarse, uno, en aportaciones importantes a la idea y diseño del estudio, o a la recogida de datos, o al análisis de interpretación de datos, ¿no? Ojo, eso es
cómo es que se va a considerar como autor, ¿no? Ojo, también puede haber discusión entre los grupos de personas que hacen un trabajo de investigación por ir primero, ¿no? Entonces, más o menos acá hay unas reglas que nos ayudan a colocarlo como autor principal o autor secundario, ¿no? Segundo, la autoría debe reconocer la redacción del borrador del artículo o la revisión crítica de su contenido intelectual sustancial, ¿no? Ojo, esta revisión crítica es básicamente la idea, los resultados logrados, ¿no?, del artículo y qué es lo que ha aportado a la ciencia, ¿no? Y tercero, es la aprobación final de la versión que va a publicarse, ¿no? Los autores deberían cumplir con estas condiciones, básicamente 1, 2 y 3, ¿no? Deberían todos participar con estas 3 condiciones para que se considere un autor, ¿no? Un autor del trabajo, ¿no? No un colaborador, ¿no? ¿No? Un colaborador. Entonces, básicamente se basan en estas 3 características que está realizada por el Comité Internacional de Auditores, ¿no? Bueno, la siguiente parte es el resumen, ¿no? Y el resumen es básicamente, es un grupo, un párrafo o varios párrafos, ¿no? Que su función debe permitir a los lectores identificar rápida y exactamente el contenido del documento, ¿no? Debe permitir el contenido del documento, determinar la pertinencia para sus intereses y decir si leerá el trabajo completo, ¿no? Ojo, este resumen, la mayoría lee el resumen. Si es interesante, va a atraer a los lectores para que revisen todo el trabajo, ¿no? Y esto de interesante podría ser un nuevo aporte, la forma como venden su producto, es decir, el investigador vende su producto. Cuando digo vende, es que despiertan interés en el resto de lectores, ¿no? Y de repente tiene un magnífico aporte, una forma de tratamiento, ¿no? O de repente un resultado poco usual, ¿no? En una enfermedad, o de repente descubrir un nuevo síntoma. Entonces, ahí el resumen debe básicamente mencionar esto para que sea de bastante interés del que está leyendo el artículo, ¿no? Debe haber una economía de palabras, debe haber un máximo entre 200 a 250 palabras, ¿no? Se debe escribir en un solo párrafo de preferencia, ¿no? Continuo. Debe ser escrito en pretérito, ¿no? Porque se refiere al trabajo ya realizado, debe decir, se encontró, se halló, eh, se, se, se concluyó, ¿no? Entonces, eso debe estar en pretérito, ¿no? Debe estar en pasado porque ya se hizo el trabajo de investigación, ¿no? Ya se realizó el trabajo de investigación, por lo tanto, el resumen debe estar en pretérito. A veces, otras revistas, otros editores, a veces toman un poquito más dan una posibilidad de más palabras, ¿no? Entonces, cada revista podría tener alguna otra excepción, pero esto es lo que se realiza en promedio, ¿no? Eso es la cantidad, ¿no? ¿Qué tipo de resumen puede ser? ¿No? Uno informativo u otro indicativo o descriptivo, ¿no? Informativo básicamente es porque expone brevemente el problema, va a exponer el método usado para estudiarlo del problema y va a exponer básicamente los principales resultados y conclusiones que se han encontrado en el trabajo que se ha realizado, ¿no? En el resumen ya contiene básicamente esto, que es lo más importante del estudio, ¿no? O puede ser un tipo de resumen indicativo o descriptivo, ¿no? Básicamente, este tiene por objeto indicar el tema del artículo por su carácter descriptivo y no sustantivo, y es necesario para leer el artículo completo, ¿no? Por lo tanto, es un resumen de tipo descriptivo, ¿no? Básicamente hay que leer el artículo completo para poder encontrar algunas otras cosas, ¿no? Y es importante en este tipo de resumen, ¿no? ¿Qué partes tiene el resumen, ¿no? Tiene una versión sumaria del artículo, debe incluir las siguientes partes, ¿no? Debe incluir la introducción, dentro de esto el objetivo, debe incluir los materiales y métodos, debe incluir los resultados, ¿no? Y debe incluir las conclusiones, ¿no? Bueno, en un solo párrafo, o algunos prefieren subtitularlo, ¿no? Subtitularlo con letras más oscuras o negritas, ¿no? Y luego
poner y describir, por ejemplo, la introducción, el material y métodos, cómo se realizó el trabajo. La tercera parte, los resultados, qué resultados se encontraron, los principales resultados, los resultados que van a interesantes, los resultados que tienen verdadera importancia. Y el cuarto elemento son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, es decir, con los resultados que hemos encontrado, a qué nos lleva el trabajo, qué hemos concluido, qué hemos logrado con el trabajo, ¿no? Esas es básicamente las conclusiones del resumen, ¿no? Es la conclusión del resumen, ¿no? Bueno, el título declarativo, ¿no? A, por ejemplo, A versus B en el tratamiento de C, ¿no? Básicamente debe ser de tipo declarativo. Es un estudio controlado, ¿no? Puede ser X es un factor de riesgo para Y, es un estudio de caso y control, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en inglés Handshake Computers for Cell Administration Sensitive Data Collection, a comparative estudio en Perú, ¿no? Ese es igualito, ¿no? Miren, igualito este esquema, ¿no? Miren, A versus B en el tratamiento, en C, y qué tipo de estudio es, ¿no? Acá es un estudio comparativo hecho en Perú, ¿no? Promotion o random use in a high risk settings in Nicaragua. Un estudio randomizado, un ensayo controlado, ¿no? Miren, este más o menos es un título declarativo, ¿no? Que hace, básicamente al inicio está qué es lo que pretende encontrarse y luego hace la segunda parte es qué tipo de estudio se ha realizado para emplear la primera parte que es el tema del estudio, ¿no? Ese es básicamente un estudio de tipo, en el título de tipo declarativo, debe ser afirmativo y breve. Por ejemplo, tenemos dolor glúteo en mujer joven, malaria por Plasmodium vivax en La Molina, Lima, ¿no? Long wage and brain drain, ¿no? An alert from Perú, ¿no? Ese es también va en forma afirmativa y breve, ¿no? Va en forma afirmativa y breve. El título son características que debe tener un título importante para que en pocas palabras nos dé una idea del trabajo de investigación que se ha realizado, ¿no? Hay títulos también de tipo interrogativo, ¿no? Estamos preparados para la atención primaria del adulto mayor. Motoras de origen postural, se pregunta, ¿no? Internet, adicción, cibersexo e infecciones de transmisión sexual en el Perú. ¿Es una ficción o realidad? ¿No? También hay títulos de este tipo, ¿no? Que son interrogativos, ¿no? Que van a ayudar en este sentido, ¿no? Interrogativos, ¿no? Bueno, acá hay otros, ¿no? Tenemos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, enema Paco del recto sigmoides en pacientes no chagásicos de Uberaria, Minas Gerais y Puno, Perú, ¿no? Ojo, ¿dónde está el resumen acá? Miren, se han pasado de frente, que es un trabajo original, ¿no? No hay un resumen que hable de qué se trata el trabajo, sino empieza de una vez redactando el trabajo, ¿no? Miren, esto no está adecuado, debería haber un resumen, ¿no? El título, luego el resumen y luego las palabras claves, ¿no? Que son los tres primeros elementos importantes que deben encontrarse en un trabajo de investigación, ¿no? Y en un artículo sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tratamiento quirúrgico complementario del tratamiento médico de rinitis alérgica en el servicio de otorrino del Hospital Yanaguara, Salud Arequipa. Miren, ahí está el resumen, donde está el objetivo, ¿no? En material y método, los resultados, ¿no? Las conclusiones son resultados, ¿no? ¿Dónde está material y método? Miren, este es un resumen, ¿no? Donde vemos material y método, las conclusiones, todo enredado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre a veces, ¿no? En este caso del resumen, miren, acá estamos analizando el resumen, debería comprender estos elementos que habíamos mencionado, los elementos anteriores, ¿no? En este caso, correlación y concordancia entre el examen nacional de medicina, promedio ponderado universitario, análisis de la experiencia peruana en el periodo 2007 a 2009, ¿no? Ahí está el resumen. Miren, este resumen tiene objetivos, materiales y métodos, como les decía, lleva en negrita
resultados y conclusiones, ¿no? Miren, objetivos, materiales y métodos, tal como se suele hacer, ¿no? No como el anterior, que está un poco desordenado, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo, de esta manera, un resumen más adecuado y nos va a permitir leer rápidamente de qué se trata el trabajo, ¿no? Bueno, el resumen es la única sección sustantiva del artículo, indexado en muchas bases de datos electrónicos, y es la única sección que muchos lectores leen, ¿no? A veces no leen todo el trabajo, se quedan con el resumen, ¿no? Por lo tanto, el resumen, es necesario que los resúmenes reflejen con precisión el contenido del trabajo de investigación, ¿no? Por lo tanto, el resumen reviste mucha, pero mucha importancia por eso, ¿no? Es bastante importante. La mayoría de personas no leen todo el trabajo, sino se quedan con el resumen, ¿no? La sintaxis del título también es importante, ¿no? Miren, acá, la cirugía laparoscópica infantil, experiencia, ¿no? Sabemos que los perros son animales inteligentes, pero utilizan broncoscopio, ¿no? Miren, da esa impresión. Miren, acá dice, utilizando un microscopio, los perros se inmunizaron con eritrocitos de carnero, ¿no? Acá da a entender que los perros son animales inteligentes, pero utilizan el broncoscopio, ¿no? Eso da. Ojo, tengan cuidado con la síntesis, ¿no? Porque puede dar a entender otras cosas de lo que refleja un adecuado título, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con la síntesis, son más ejemplos. Acá más ejemplos. Tenemos la síntesis, mecanismo de supresión de la neumonía no contagiosa en la rata inducida por el virus de enfermedad de Newcastle, ¿no? Mecanismo de supresión de la neumonía no contagiosa inducida por la rata por el virus de la enfermedad de Newcastle, ¿no? ¿No? Ojo, miren, de la neumonía no contagiosa, ¿no? Caracterización de las bacterias que producen mastitis mediante la cromatología de gas líquido. En realidad da la impresión que las bacterias saben usar la cromatografía, ¿no? Porque dice caracterización de las bacterias que producen mastitis mediante cromatografía, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado con la síntesis, porque podrían estar dando a entender otras cosas que ustedes no, en realidad no ocurre, ¿no? Y que no tampoco quieren ustedes llegar a eso, pero para que muchas veces, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros tenemos una idea y la expresamos, pero sin embargo, nosotros pensamos que la gente nos va a entender, ¿no? Pero el ejercicio sería consultarle a otra persona, a un compañero, qué le parece su título, de tal manera que él de repente percibe otra cosa, ¿no? Oye, pero me estás tratando de decir otro tema y no es lo que tú intentas expresar con el título que tú has colocado, ¿no? Eso es bastante importante para corregir el tema de la síntesis en los títulos, ¿no? Estudio CAP de dengue en los distritos cerca de Lima, La Victoria, San Luis, Lima, Perú, junio 2004. No, ojo. Miren, provincia de Huaquillas, Ecuador, en el resumen, ¿no? Si están hablando de Perú, ¿no? Y ahí meten Ecuador, ¿no? Ojo, tengan cuidado con eso, ¿no? El título no va de acuerdo con el resumen. A similitud lexo, acá esta es una publicación, ¿no? Donde dice similitud lexosemántica de artículos de investigación científica en español, una aproximación al análisis semántico latente, ¿no? Ojo, esto tiene que ver con la sintaxis, ¿no? El objetivo ha sido determinar la relación lexosemántica entre tres variables textuales presentes en el artículo de investigación. Estas son las palabras clave, el resumen y el contenido del artículo, ¿no? Miren, esto también habla este artículo sobre el tema que estamos hablando, que es la comparación léxico-semántica en dos áreas de las ciencias. Tenemos la ciencia biológica y ciencias sociales, ¿no? Y el promedio de similitud, ¿no? Esa es una de las que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Luego, finalmente tenemos que hablar de las palabras clave o keywords en inglés, ¿no? Al final del resumen tienen que agregar 3 o 5 palabras claves. Generalmente, ¿de dónde obtenemos estas palabras claves? De unos descriptores en español, ¿no? En la ciencia de la salud, DEX, denominado en español, y en inglés MESH, ¿no? Ojo, ahí dan un sitio web, ¿no?
dónde pueden encontrar estas palabras. No podemos emplear cualquier palabra, sino estas palabras, ya que mediante estas palabras van a encontrar nuestro artículo de investigación los buscadores, ¿no? Entonces, es importante colocar palabras claves que van a estar incluidas dentro del título y el resumen muchas veces, y no va a permitir que sean ubicados sus trabajos de investigación en la red, ¿no? Es muy importante por eso, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esto tenemos la DEX, ¿no? La DEX, los DEX de escritorio de ciencia de la salud, ¿no? Y ahí van a consultar por palabra o término y van a dar el descriptorio exacto, ¿no? Va a ser consultado por índice alfabético, permutado. Esto es una base de descriptores de ciencia de la salud, ¿no? Donde nos puede ayudar a encontrar estos descriptores, ¿no? Este es el PubMed, ¿no? El PubMed, que es otra buscador en inglés, ¿no? Bueno, en realidad también es útil para encontrar los términos mesh en inglés, ¿no? Mesh en inglés, ¿no? DEX en español, mesh en inglés, y nos va a permitir encontrar unas palabras claves que podemos utilizar nosotros, ¿no? Miren, en este caso tenemos las palabras claves que se han escogido: tratamiento quirúrgico complementar para el tratamiento médico de rinitis alérgica en el servicio otorrino de Yanaguara, ¿no? Las palabras claves que han escogido es rinitis alérgica, Hospital Yanaguara 2006. ¿Qué les parece las palabras claves? ¿No? Acá no es palabra clave el hospital, pues, ¿no? Rinitis alérgica sí, ¿no? El hospital no va a ser aparentemente un lugar, un keyword, ¿no? Una palabra clave, ¿no? Evidentemente ahí no es muy apropiado, ¿no? Entonces tenemos que buscar en estos términos. DEX es en inglés y MESH es en inglés. Es en castellano, en DEX y MESH es en inglés, ¿no? Esto nos va a permitir el adecuado uso y no votemos como este trabajo que se ha publicado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, correlación y concordancia entre el examen nacional de medicina promedio y análisis de la experiencia peruana del 2007 a 2009, ¿no? Acá las palabras claves son evaluación educacional, educación de pregrado en medicina, Perú, ¿no? Y la fuente de donde se han tenido estas palabras claves es Dex Vireme, ¿no? Que también, bueno, ¿qué les parecen las palabras claves, ¿no? Educación de pregrado de medicina, evaluación educacional, ¿no? Está para pensarlo, ¿no? Si en realidad estuvieron bien, ¿no? Bueno, ya cerca para terminar, el título, el artículo titulado en forma inapropiada puede perderse fácilmente y no llegar al público, ¿no? Para el cual ustedes han destinado, ¿no? Básicamente esto es marketing para su investigación, ¿no? El título debe ser claro, específico, conciso, pero informativo, ¿no? Número de palabras generalmente que se suele usar en 15 a 20 caracteres, no más de 40 caracteres, incluidos letras y espacios. Ojo, ¿no? Recuerde que el título será leído por miles de personas, el trabajo completo será leído por poquísimas personas, ¿no? Por lo tanto, el título es, de ahí reviste la importancia del título, porque el título lo van a leer varios y muchos van a ver su trabajo si es que lo ven interesante, si no lo van a pasar, ¿no? Entonces el título es la cara de su trabajo de investigación realizado, ¿no? Para cualquier cosa, no solo artículo, tesis o un trabajo de investigación, informe de algún trabajo de investigación también, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería traer hoy día, como la clase 22, ¿no? Nos faltan 2 clases más de acuerdo al sílabus, y luego terminar y luego hacer otras clases que son importantes para la investigación, ¿no? El examen está próximo a tomarse, para la delegada se ha tomado acuerdo, ¿no? No sé si tengan algunas preguntas, ¿no?